Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Aquí estamos, otra emisión de Huella, un Huella que atraviesa la década del 90, una década riquísima en debates, en discusiones, también una década que ha tenido cronicadores. Y si hay un hombre que ha sabido cronicar una buena parte de la historia de la ciudad de San Francisco, ese hombre es un periodista que ejerció la mayor parte de su carrera en el diario La Voz de San Justo y que se llamó Juan Carlos Bruch, y que en esta entrevista va a abordar un tema que hace un poco también a la identidad de San Francisco, hace a la identidad de las calles de la ciudad de San Francisco, Arturo. Estamos hablando de don Juan Carlos Bruch. Claro, en el año 1992, por una ordenanza de la municipalidad, se decretó que el adoquinado de San Francisco es patrimonio arquitectónico de la ciudad. Bien. En consecuencia, debe ser atendido, cuidado, conservado. Claro, porque hubo una época en que en las grandes ciudades, inclusive creo que en Rafaela, se comenzó a tapar con asfalto. En Villa María. En Villa María, el adoquinado se lo tapaba con asfalto. Y bueno, acá evidentemente no querían que sucediera eso. No, por supuesto. Entonces, fíjate vos también que, por ejemplo, en esta semana, los tribunales de Buenos Aires han ordenado a la Municipalidad de Buenos Aires la reposición del adoquinado en 3 barrios por ser patrimonio arquitectónico de esos lugares. Claro. Era algo que identificaba los barrios. Y bueno, lo levantaron, hicieron pavimento, y ahora la justicia, hubo vecinos que reclamaron, la justicia falló para que la municipalidad reponga el adoquinado, que es un grandísimo trabajo, reponer el adoquinado en esos lugares. En Villa María, como decís vos, se lo ha cubierto ya hace muchos años, más de 20 años, y en la ciudad de Rafaela lo mantienen también todavía, como en el caso de San Francisco, con continuas reparaciones. Precisamente el adoquinado entonces en San Francisco es patrimonio arquitectónico de la ciudad, si bien en muchos lados nosotros vemos que no tiene el mantenimiento que tendría que tener. Hay momentos en que se van aflojando adoquines y se van perdiendo, que hay gente que se los lleva, los tiene como un recuerdo por lo que fuere, y se van perdiendo adoquines originales de, ¿no es cierto?, de la época en que se hizo esa obra, en la década de 1930, y hay muchos otros sectores donde decididamente merecen, ¿no es cierto?, una reparación, porque se va deteriorando cada vez más. Particularmente hay un tramo muy importante de la calle Dante Alighieri que está en malas condiciones. En otros lados se conserva muy bien. Es ahí, cerca de la estación terminal de ómnibus, por el peso de los vehículos, en fin, pero en líneas generales el adoquinado de San Francisco está en buenas condiciones. Y esto viene, ¿no es cierto?, desde esa época de 1992, cuando la municipalidad decide declararlo patrimonio arquitectónico en la ciudad de San Francisco. Y entonces se le ha hecho en aquel momento una entrevista a Juan Carlos Bruch, claro, que recordaba muy bien cuando se hizo el adoquinado, porque en esa época él era un adolescente, claro, que había venido a San Francisco para estudiar en lo que era la escuela normal, que estaba todavía
donde está ahora la escuela Núñez, en Rivadavia y Paraguay. Hay un par de programas de Huellas donde hablamos del hemos adoquinado, hablado de todas las dificultades que hubo, de los juicios que debieron afrontar algunos de los funcionarios que encararon la obra. Claro, por eso, luego de este programa, ¿no es cierto?, con don Juan Carlos, vamos a repasar aquel Huellas de otro tiempo, donde ahí está el origen, ¿no es cierto?, viene más explicado de lo que fue esta obra, que también, como muchas de las cuestiones públicas en San Francisco, rodeada completamente de polémica. Polémicas y escándalos, sí señor. Y escándalos, ¿no es cierto? Así que don Juan Carlos ahí narra el origen del adoquinado. El origen del adoquinado y cómo él es un testigo del momento de la obra, ¿no es cierto? Todo lo que podemos decir nosotros y lo que hemos dicho en aquel programa también, que vamos a repasar luego, es porque lo hemos leído, porque nos lo han contado. Él estuvo viendo cuando se hacía la obra y le llamaba mucho la atención ver cómo esos obreros, eran artesanos, ¿no es cierto?, de la construcción, hacían primero toda una base de hormigón y luego arriba iban los adoquines con una forma muy especial como tienen los adoquines aquí en San Francisco. Así que es un testimonio muy importante porque es alguien que vio cómo se construyó esa obra en una época allá hace ya casi 90 años atrás. Pronto el adoquinado de San Francisco va a cumplir sus 90 años. Y fíjate vos que en la mayoría de la parte de la ciudad donde está el adoquinado, está en perfectas condiciones. Está en perfectas condiciones y considerando el enorme aumento de la tránsito, cantidad de vehículos peso que transitan. Y qué interesante que va a ser verlo a don Juan Carlos. Por supuesto, sí. Una persona que, bueno, trabajó muchísimos años en el diario La Voz de San Justo, pero todo un cronista de la época y que no solamente escribió para el diario, sino que también trasladó a otros relatos, a otros escritos, vivencias de todo lo que fueron por lo menos los años 40, 50, 60, y una persona vinculada también a instituciones de San Francisco, al margen de su actividad periodística. Qué lindo que es poder llevarle a la gente que sigue Huellas. Estos programas tienen una característica temporal, nos encontramos constantemente con Arturo, con gente que nos dice que vio los primeros programas de hace más de 5 años atrás, y qué bueno poder perpetuar de alguna manera la memoria sobre momentos y también sobre personas que de esta manera evitamos que caigan en el olvido. Una de las grandes misiones con las cuales ustedes fundaron el Archivo Gráfico y el Museo Histórico, ¿no? Atesorar testimonios, pero también difundir lo que surge de esos testimonios, para que no estén allí como algo inerte, digamos. No, naturalmente. La idea es que siempre, ¿no es cierto?, estos nombres de personas que estuvieron haciendo algo por la ciudad, en cualquier actividad, ya sea en el deporte, en la cultura, en la política, en la industria, en el comercio, ¿no es cierto?, en la medida de las posibilidades vayan trascendiendo, vayan resurgiendo, para que los mayores recuerden a esa persona y los más jóvenes vayan reteniendo esos nombres y conociendo de que esa gente trabajó para hacer cosas que al día de hoy todavía disfrutamos de San Francisco. Lo que tenemos a continuación entonces, Arturo, corregime si me estoy equivocando, el testimonio de don Juan Carlos Bruch hablando de este tema. Exacto. Y después, para recordarles, un Huellas donde hablamos sobre las características que tuvo, el entorno político, económico que tuvo la construcción del actual adoquinado de la ciudad. Así es, eso es lo que vamos a ver. Estamos parados en una de las calles de San Francisco que ya parecen comunes a todo, a pesar de este empedrado que no les resulta tan familiar a otros pobladores de otras provincias o de otras zonas de nuestro país. Pero este empedrado que nosotros estamos viendo en este momento, por el cual todos transitamos día a día y al que no le llevamos mucha atención, puede ser declarado Patrimonio Histórico Cultural aquí en San Francisco a través, por supuesto, de un estudio que se va a llevar a cabo en el Consejo Deliberante y próximamente también tratado por el Ejecutivo Municipal. Pero vamos a ver un poco ahora cuál es la historia de este pavimento, en qué año se hizo y cómo fueron los inicios de todo esto. Carlos Bruch, que nos va a contar un poco qué recuerda usted de esa época en la que se hacía el empedrado o el adoquinado aquí en San Francisco. Bueno, al decir época, nos ubicamos de acuerdo a lo que yo recuerdo en el comienzo de la década del 30. El 30 yo lo ubico asociando con
mi concurrencia a la escuela normal. En aquella época la escuela normal funcionaba donde actualmente está la escuela Núñez, naturalmente que en el edificio que se demolió. Y lo recuerdo porque ahí en esa calle Paraguay, desde el edificio de la escuela hacia el este, fue donde se trazaron los primeros trabajos, los primeros esfuerzos, donde se hizo lo inicial. Y éramos muchachos recién entrando en la adolescencia y nos agrupábamos ahí a ver con curiosidad eso, que se había convertido en atracción cuando trabajaban y en sorpresa cuando llovían, porque no había pavimentos y bueno, la remoción de tierra y la presencia de obreros en cantidad y el material acumulado llamaba la atención, obstruía, y en fin. Eso recuerdo una situación que se planteó a poco de haber comenzado la obra. A la obra la realizaba una compañía que creo que se llamaba Compañía Santafesina de Inmuebles y Construcciones, algo así, que se hizo popular porque luego tuvo que iniciar los juicios para cobrar la parte que correspondía a quienes tenían que pagar y no pagaban y todas esas cosas. Bueno, la situación se planteó en la calle Paraguay justamente. El convenio, según yo escuché, según recuerdo, establecía que se tenía que utilizar el granito de Córdoba, un granito azul. Ustedes lo habrán visto, ¿no es cierto?, que tiene, bueno, su realidad y su fama de ser un granito muy duro, muy firme. Por eso se exigió en el contrato que fuese granito de Córdoba. Un poco por eso y otro poco por, bueno, relacionar lo que es de Córdoba con esta obra nuestra. Todo anduvo bien hasta que alguien bastante observador y conocedor del hecho, luego de una lluvia torrencial, observó que por allá, un poco más para aquel lado, por allá en el cruce con Pellegrini y Sarmiento, después de una lluvia ese pavimento era rojizo. Y bueno, llamó la atención y enseguida hubo una denuncia. Y se investiga y se establece que el granito no es el de Córdoba, sino el de Noruega. Rara la constatación. ¿Por qué de Noruega? Si Córdoba lo tienen acá, tendría que resultarle más barato. No. Cosa de los argentinos. No, no fue así en realidad. Bueno, cosa de los argentinos en cuanto a la empresa, ¿no es cierto? Claro, no, pasaba esto. Para ese tiempo, para ese tiempo y tal vez en otros tiempos, nuestro país tenía con Noruega un comercio que no era de intercambio, sino que era más bien de entrega, de exportación de lo nuestro, trigo y algunas otras cosas hacia Noruega. ¿Qué ocurría? Los buques que venían a buscar lo que debía llevar a nuestro país, trigo creo, no sé si carne, tenían que buscar la línea de flotación, eran buques transatlánticos grandes, y necesitaban lastre. Y para lastrar y bajar el buque hasta la línea de flotación que correspondía, entonces cargaban granito que allá abundaba y que parece que no costaba mucho. Entonces lo traían y lo bajaban. Llegaban hasta Santa Fe, hasta el puerto de Santa Fe, y ahí lo bajaban en Santa Fe. Lo dejaban por allí para la venta a un precio como aquello que dice, bueno, por lo que den, el servicio que tenía que realizar lo realizó. Y es por eso que se trae ese granito, que costaba menos que aquello, la compañía era de Santa Fe, de Rafaela, de esa zona, y pavimentaban con eso. Cuando llueve, actualmente, si alguno tiene curiosidad, algunos van, la lluvia es torrencial que lava el pavimento desde la casa del señor Sige, no sé si ustedes lo conocen, allá en Paraguay y Pellegrini, para aquel lado se ve el pavimento rojizo de aquel momento. ¿Por qué fue la reacción? Porque justamente se señalaba que era y es rojizo porque tiene mayor cantidad de sustancias calcáreas que el granito de
Noruega. Esa sustancia calcárea es la que le da ese color rojizo. Esa es la anécdota que más o menos quedó de aquello. Y bueno, se frenó eso y no se repitió, ¿no es cierto? Por eso no, en lo que decías recién, una cosa de argentino, bueno, de quienes quisieron hacer eso, pero claro, pero para sacarlo, para que les costara menos en relación con lo que habían contratado. Fue un trabajo que llamó la atención por lo raro. Venía gente habituada a hacerlo porque en aquella época se hacía mucho pavimento de granito en distintas ciudades. Las ciudades grandes, viejas, tienen mucho granito y estas ciudades jóvenes lo tomaron en el primer momento, verlos trabajar en esa forma de círculos, de mariposas, buscándole el ajuste a cada trabajo, era interesante. ¿Se hacía rápido el trabajo? Bastante rápido en relación con lo que uno podía pensar, ¿no es cierto? Porque hay que ver esto. Se hacía la cama, que le llamaban ellos, o sea, preparar el piso de tierra. Luego sobre eso, después de afirmarlo bien, tenían que hacer el hormigón, porque debajo del granito hay una capa de hormigón bastante importante. Y luego sobre ese hormigón, cuando había fraguado otras cosas, se ponía la arena, se llenaba de arena y se iba trabajando con el granito, con los adoquines, colocándolos sobre eso directamente ahí, sin ninguna mezcla, nada de eso. Se trabajaba, pero eso se hacía rápido. Luego venía la cocina, ¿no es cierto? La cocina, que era una especie de horno, de fogón que se movía de un lado a otro, y donde estaba el asfalto, ¿no es cierto? Cocinaban, y luego con una especie de jarras, con picos largos, y iban llenando los intersticios, haciendo un trabajo bastante detenido y bastante rápido. Eso, por eso, rápido, relativamente rápido pensando en todo lo que había que hacer, pero naturalmente mucho más lerdo que lo que hoy se hace, porque hoy se corre fácilmente con otro trabajo y no se hace eso ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? Pietro Antonio. Hay una familia acá, Pietro Antonio, muy conocidos hoy. No sé si queda, hay una gente en el mercado. El padre de ellos, el abuelo de los Pietro Antonio que están acá, es el que venía con la compañía y era el capataz de la obra, un hombre que se hizo conocido, popular en San Francisco, por la forma como impulsaba el trabajo y conocía y sabía de eso. Y se quedó en San Francisco y toda su familia quedó en San Francisco. Cuando uno lo ve a los hijos, eso piensa, bueno, recuerda cuando vino el padre, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Juan Carlos Bruch, por haber compartido esta historia simpática y linda de nuestro San Francisco, y que de esta manera podamos hacerlo llegar también a todos aquellos que no tuvieron a lo mejor la suerte de vivir algo tan lindo y tan importante como fue esto que ahora es parte de nuestra ciudad. Gracias a usted. Bueno, gracias a ustedes que han tenido la deferencia de pensar en que yo podía aportar esto, y que lo he hecho con mucho gusto, y quedo feliz de haber servido en alguna forma, si es que esto es de utilidad para el trabajo de ustedes. Gracias. Pues. En este nuevo bloque de huellas vamos a repasar la historia de una obra pública que, como vamos a ver, la mayoría de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco tienen una historia muy rica, pero también una historia con mucha discusión, con mucho enfrentamiento, con muchas denuncias. En este caso específico, Arturo nos va a hacer recorrer la historia del adoquinado de la ciudad de San Francisco, un adoquinado que hoy es un patrimonio cultural de la ciudad y que es una especie de marca también que nos identifica, pero que tiene una historia rica, apasionante,
de realizaciones, pero también de enfrentamientos. Arturo, ¿por dónde arranca, diríamos, de dónde surge la necesidad del adoquinado en la ciudad de San Francisco y quiénes fueron sus impulsores? Bien, el adoquinado en San Francisco comienza a plantearse ya aproximadamente como en 1910, porque todo el pueblo tenía obviamente calles de tierra, con gravísimos problemas cuando llovía, inundación en todas las calles, si bien tenían un mantenimiento de la municipalidad y las cunetas, que eran las que absorbían la primera agua de lluvia, en muchos casos cuando acá llovía intensamente, la circulación dentro del pueblo en aquella época, ubiquémonos, con muy pocos automóviles, mucho carruaje, mucho caballo, mucha jardinera, mucha carga pesada en esos carros tirados por caballos, en los molinos, ¿no es cierto?, o llevando mercaderías o lo que fuere. Ese tránsito se interrumpía a veces por 3, 4 días, claro, ¿no es cierto?, en toda la localidad. Era un trastorno muy grande. Y además un barrial. Claro, pero aparte del barro, era un trastorno económico, claro, muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente los molinos, que eran los que movían los vehículos más grandes, se veían paralizados o semiparalizados. Claro, no ingresaba la harina o no podían sacar, no ingresaba el trigo, no podían sacar la harina producida, no podían llegar hasta la estación de trenes para hacer los envíos que necesitaban, no podían buscar en la estación de trenes, en las 3 estaciones de trenes, las mercaderías que necesitaban. O sea, era una parálisis de la ciudad a raíz de las lluvias, a raíz de esas lluvias. Entonces se pensó siempre que la solución venía por el lado de hacer un pavimento, un adoquinado, lo que fuese, ¿no es cierto?, que tecnológicamente tenían en aquella el adoquinado en esa época era la solución, porque el pavimento de concreto no se conocía todavía. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando se llega a hacer muchos años después el adoquinado en San Francisco, en la parte inferior del adoquinado hay un pavimento. Hay un pavimento. El tema es que toda la obra pública en aquel momento, por más que sea municipal, siempre era supervisada por la Nación. Sí, señor. O sea que en todo momento tenía que convocarse a ingenieros de obras públicas de la Nación que venían o iban a todos los pueblos, iban a las ciudades a asesorar. Es el caso de San Francisco, en el que en varias oportunidades, así como en otro momento vimos que en el tema del agua venían desde la Nación a hacer los peritajes y ver de qué manera se podía conseguir agua en el subsuelo de San Francisco antes de pensar en el acueducto, en el caso del adoquinado pasaba lo mismo. Entonces, venían de la Nación y vinieron de la Nación a hacer proyectos sobre nivelación de las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque teníamos que en la zona céntrica, como ocurre todavía en la actualidad, cuando llueve está la inundación. ¿Por qué? Porque el casco céntrico de San Francisco está construido precisamente en el sitio donde antiguamente estaban la zona de lagunas, claro, de esta zona, de esta región, precisamente de esta región. Son zonas bajas, geográficamente. Entonces, la gente de la Nación venía a hacer las nivelaciones. Los planos siempre se guardaban porque en definitiva no se conseguía de ninguna manera el apoyo económico para poderlo hacer, y el grave problema que teníamos en San Francisco era que en todo el centro de la ciudad estaba la estación ferroviaria. ¿Quién paga por eso? Claro. ¿Quién pagaba por eso? Porque esa era una estación que era inglesa y que venía con una ley Mitre que estaba, digamos, liberado de pagar tasas y contribuciones, ¿no es cierto? Y eso era una grandísima superficie que había que hacer. El pueblo no tenía todavía la capacidad económica suficiente como para subsidiar a la estación ferroviaria, y entonces las obras se demoraban. En el año 26, no obstante, cuando está Serafín Trigueros de Godoy en la Intendencia, se llama licitación se ponen de acuerdo todos y llaman a una licitación para la primera obra de adoquinado de todo lo que sería el entorno de la estación de trenes y todo el sector que hoy conocemos con el adoquinado, todo el sector que hoy tiene el adoquinado, desde la plaza sur, que es la General Paz, a la plaza norte, que es la Vélez Sarsfield, y entre los bulevares Buenos Aires y Juan B. Justo, ¿no es cierto?, en la actualidad, y Garibaldi, que era el otro, porque todo era Garibaldi, y luego sería Garibaldi e Irigoyen. Todo ese sector, ¿no es cierto?, era el beneficiado
que era lo céntrico del momento, era lo beneficiado con esta obra de adoquinado. El tema es que se llama a licitación, se presentan 6 empresas y gana una empresa santafesina que se llamaba Bunioni y Guida. Pero cuando surge esta licitación, se le da a la empresa Bunioni y Guida la respuesta de que ellos iban a hacer la obra. Se plantea un conflicto político dentro de la municipalidad, donde algunos concejales, incentivados por personas desde afuera de la municipalidad, comienzan a hacer un movimiento contra el intendente Serafín Trigueros de Godoy, y a la vez acusan a algunos concejales de haber sido beneficiados por la empresa para que acepten esa licitación. ¿Por qué? Porque pocos días antes de que se haga la licitación, surgió una iniciativa a nivel popular de que tenía que haber una comisión popular que supervisaba la licitación, cosa que no se hizo. Cosa que no se aceptó. Al no hacerse Al no tener ese control, se aceptó, pero no se formó la comisión. Claro. Al no haberse formado la comisión, la gente de la comisión comienza con las especulaciones hoy sería la coima o la corrupción. Sí, y el debate político, el interés político y todo lo demás. Termina esto con un proceso bastante largo en que terminan exonerando al intendente. Sí, señor, le cuesta el cargo a Le cuesta el cargo temporalmente. Temporalmente después Borrego. ¿Cómo llegan a esto? Por una cuestión de algunos desentendimientos, porque el ánimo estaba muy caldeado, diríamos, al día de hoy, donde había manifestaciones, marchas por las calles, ¿no es cierto?, reclamando para que esa licitación se declare nula. Ingresa gente en algunos momentos al Consejo Deliberante cuando estaban sesionando los concejales para agredirlos, ¿no es cierto?, y conseguir que ellos abandonen la sesión. Y ante esta situación, y cuando se estaba tratando la exoneración de Trigueros de Godoy, en días antes, porque las sesiones eran extraordinarias en ese caso, Trigueros de Godoy manda al jefe político, que era Ezio Bellone, un demócrata, pidiéndole el auxilio policial para poner orden en las sesiones del Consejo Deliberante, porque la policía dependía del jefe político en aquel momento. Claro. Y el presidente del Consejo Deliberante, que estaba en oposición a Trigueros en ese momento, manda también el mismo pedido, pero al comisario general. Es atendido el pedido del presidente del Consejo Deliberante, porque la nota de Trigueros iba al jefe político. El jefe político en esos días estaba en Córdoba. Claro. Nadie abrió la carta porque era para el jefe político, y entonces no tuvo respuesta. No tenía respuesta. Y la respuesta sí la tuvo la parte policial que había reclamado el presidente del Consejo Deliberante. No sé qué pasaría si los dos hubiesen abierto las cartas y los dos mandaban policía, si iban a enfrentarse a la policía o qué pasaba, porque todos dependían en realidad del jefe político. Pero el caso es que la policía que va a poner orden es la solicitada por el presidente del Consejo Deliberante. Ante la exoneración de Trigueros, y ya pasamos al año 27, es apelada ante el Superior Tribunal de Justicia en Córdoba. Mientras tanto la obra se paraliza. La obra se paralizó, sí. No, directamente esa obra no se hizo nunca. Esa no se hizo nunca. Claro. Ya acá el tema pasaba ahora a qué pasaba con el intendente, con Trigueros de Godoy, que estaba exonerado. Entonces él apela, y con el paso del tiempo el Tribunal de Justicia le da la razón a Trigueros, que es repuesto en el cargo, y entonces le ofrece incluso una cena de desagravio a Trigueros, y él no la acepta porque él dice que él no se sentía agraviado, porque para que alguien pueda agraviarte tiene que tener calidad y cualidad, y las personas que lo habían acusado de él no tenían ni cualidades ni calidades, entonces él no se sentía agraviado y no acepta la cena de desagravio. Así, eso marca el nivel de enfrentamiento en la sociedad sanfrancisqueña de la época respecto de esta obra y respecto de algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces pasan el tiempo, Trigueros ya pierde después la elección a manos de Plusvalía, que es un partido vecinal, e ingresa como intendente César Ferrero. Sí, señor. Ingresa César Ferrero. Y Ferrero viene también con ese proyecto del adoquinado, porque en realidad era una necesidad. Claro, ya estábamos en el año 30. 30, claro. Ya estábamos en el año 30. La ciudad tenía 20 y pico mil habitantes. Claro, y era súper necesario que esto pueda concretarse. Entonces se llama nuevamente a licitación. Bunioni y Guida, todo esto había iniciado juicios contra la municipalidad por la suspensión de aquella obra del año 26, 4 años después todavía le estaba haciendo juicio a la municipalidad, cosa que no prosperó nunca porque la justicia después dijo que no cabía, porque en realidad nunca le dieron ganó la licitación pero nunca firmaron los contratos, pero ellos insistían en
en hacer el pleito. Ya en el año 30, César Ferrero llama una nueva licitación, gana una compañía que se llama Santafesina de Inmuebles y Construcciones, una empresa pavimentadora que era de Rosario. Pero a todo esto viene el golpe de Estado de septiembre, de 1930. Claro, y con el llamado a licitación pendiente, el temor de las fuerzas públicas después de San Francisco era que las nuevas autoridades que venían, que sin duda iban a venir a intervenir también en San Francisco, suspendan la licitación y otra vez se iba a perder mucho tiempo. Entonces, el interés mayor ya no era cuidarlo a Ferrero como intendente, sino cuidar la licitación. Sino cuidar la licitación. Así que toda la gestión que se hacía desde las fuerzas productivas de San Francisco y los que tenían alguna representación en la ciudad, era dirigirse a la intervención en Córdoba para pedirles que no suspendan la licitación, porque era inexorable que al intendente constitucional lo iban a sacar. Si bien siguió un tiempo más después del golpe de Estado, pero lo terminan sacando después a Ferrero, pero se respeta la licitación. Y comienzan a hacerse los trabajos con mucho conflicto en el año 31, comienzan a hacerse los trabajos con muchas paralizaciones y con el caso de que mientras se hacía la obra, porque era una obra de muy largo aliento, es colocar hacer primero preparar la calle, hacer el pavimento y sobre el pavimento los poner cordones, adoquín por adoquín, uno por uno. Nosotros era un trabajo muy grande, muy delicado de artesanos que llevaba muchísimo tiempo. El caso era que a medida que se iba haciendo la obra, también el clima mandaba lluvia. Claro. Y había sectores donde ya estaba hecha la obra y las calles volvían a inundarse como cuando era de tierra. Entonces, la diferencia era que al tener el adoquinado vos podías circular sobre el adoquinado, pero la gente esperaba como que no haya agua en las calles. Y eso entonces no eso fue motivo de un montón de conflictos y hasta que la obra, bueno, finalmente se termina. ¿En qué año? En el año 34 aproximadamente. Más de 3 años. Más de 3 años, ¿no es cierto? Haciéndola. 34, 35 la obra se termina. Una obra que se hizo bien, a la luz de los resultados actuales, todavía lo estamos usando. Fuertísima. Los sectores donde cede el adoquinado es por el pesado tránsito que tenemos en el día de hoy. Claro. Zona de la terminal de ómnibus, Claro. donde incluso no se rompe el adoquinado, sino también el pavimento. Se rompe permanentemente, ¿no es cierto? Se ve Boulevard 9 de Julio con roturas, con baches, a raíz del peso de los vehículos. Hay que tener en cuenta que en la época que se hace el adoquinado, un camión de aquella época y cargado podría ser una camioneta de hoy, una pick-up 4x4 claro, cargada también, ¿no es cierto? O sea, eso era el peso máximo. La terminó la compañía Santafesina, es la que la empezó y terminó la obra. Sí, eso sí, con grandes problemas que continuaron con el paso del tiempo. ¿Y en la Intendencia quiénes estuvieron en esos 3 o 4 años? Bueno, ahí hubo toda una asociación de interventores. Claro. Eran todos interventores. Y la termina Trigueros de Godoy. El que había tenido la iniciativa en el año 26. La termina Trigueros de Godoy porque en el año 34 ya Trigueros nuevamente era intendente. Desde el 33 en adelante se llama otra vez elecciones y Trigueros vuelve a ser intendente, que es el que le entrega después el gobierno a Villafañe. Pero quedaba el planteo de todo lo que era el sector del ferrocarril, que la municipalidad no lo pagó, la empresa ferroviaria tampoco lo pagó, y entonces hubo una demanda judicial. Hubo una demanda judicial contra la municipalidad, porque el contratista era la municipalidad. Claro. Eso se prolongó con el paso del tiempo hasta los años 40 y se soluciona cuando el Estado se hace cargo en el año 47 con la nacionalización de los ferrocarriles. Entonces ahí el Estado es el que paga, pero la obra de contribución por 15 años después. Arturo, apasionante la historia de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco, en este caso específico el adoquinado, con una cantidad de conflictos que, bueno, terminaron con la obra ejecutada que nosotros, 70, 80 años después, todavía estamos disfrutando. Gracias por acompañarnos. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Grand Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Grand Max.